y 1. Quedas en un estado de trance solo y es mi voz. Y ahora, Sandra, comienzas a entablar conexión con Juan. Vas a llegar frente a él, a donde se encuentra en su hogar, línea de tiempo actual. En este preciso instante, cuando estés frente a él viéndolo, me lo dices. Te mueves 1, 2, 3. Hay, hay una nave sobre el espacio. Es como si estuviera dentro de algún sistema. Aparece un sistema, dentro de ese sistema hay estaba la nave y ya no está, y se encuentra, es como una especie de nebulosa. ¿Y la casa está entre medio de todo eso? ¿O están en otro lugar? No, cuando contacto con él, contacto en casa, pero en automático me envía para allá. Bien, entonces sales de su hogar y llegas a otro espacio. Cuando salgo de su espacio es como efectivamente viera la casa dentro de esa nebulosa. Bien. ¿Y la nave en qué momento desaparece? ¿Vuelve a aparecer o ya no está? No, ya no está. La percibo en el momento en el que llego a casa y después desaparece. Ah, bien. Entonces, Sandra, ahora puedes ingresar a la casa sin problema y te paras frente a Juan. Mm, Estoy parada frente a ellos dos, o a mi hijo, a Juan específicamente. Del lado izquierdo, del lado derecho de ellos, hay una entidad alta como de 2,20 m. ¿Te percibe? ¿Te ve? Sí, de hecho está como en una postura vigilante con los brazos cruzados. Bien. eh, la paraliza, Sandra. No se puede mover, no se puede ir a partir de ahora. Y Listo, listo. cuando se observe así toda paralizada, me dices cuál es su reacción. Trata como de expulsar, como de contrarrestar la energía. Ok, observas que le es imposible y le vas a hablar a esta entidad, Sandra, le vas a preguntar si es que él está a cargo de estos dos aspectos físicos que están observando ahí, de Juan y Lucía. Hay otros dos aspectos que están en casa. Él únicamente está a cargo de Juan. Bien, se refiere a los hijos, me imagino. Se Y, refiere a Lucy y a uno de sus hijos. ok. Y bien, pregúntale que cómo es que está a cargo de solo un aspecto físico. Me dice que es él el que nos interesa. Él tiene que estar ahí para seguirlo controlando. Ok. Es el control más fuerte que pueden tener. Pregúntale si él está a cargo del lugar o si hay otra persona que esté a cargo del lugar completo. Otra entidad.
No, él está a cargo de todo el lugar. Es como Bien, si él estuviera incluso a cargo de las otras dos entidades pequeñas. ok. Cada aspecto físico entonces de Lucía y los hijos tienen a una bestia que controla específicamente. Le preguntas. No, es uno para los niños y uno para ella. Ok, y ya. Y con el que estás hablando entonces la encargada de Juan y hay dos entidades más que están a su cargo. ¿Sí? Sí, exacto. Bien. Describe a esta entidad, Sandra. Es un humanoide reptil. Tiene 2,20 m. El color de su cuerpo es verde esmeralda. Presenta muchas escamas. En la parte de la cabeza es como si tuviera una protuberancia hacia atrás, una especie de casquillo en forma de pico, te llega hasta la parte baja de los hombros. Tiene los ojos negros alargados, la pupila de color verde más fuerte. La nariz únicamente son dos hoyuelos, la boca apenas y se le observa únicamente la comisura. Bien. Es bípedo y tiene cola. Bien. Le vas a preguntar su nombre, Sandra. YEXMIN al final. Yexmin. Ujú. Bien. Me va a dejar hablar con esta reptil Yexmin entonces, Sandra. Haz cambio. Uno, dos, tres. Yexmin, ¿me escuchas? Fuerte, claro. ¿Entiendes el tipo de conexión que estás experimentando en este momento? Sí, entiendo que estoy usando las cuerdas vocales de tu asistente. Así es, la única diferencia es que en este momento tú no tienes ningún tipo de control voluntario sobre el aspecto físico por el cual estás siendo canalizado. Exacto, no puedo emitir ni provocar alguna reacción en el espacio. Así es, a diferencia de lo que haces con Juan. Mm. Es, Juan es un aspecto vacío en el que puedo entrar y salir de manera voluntaria, como en este momento que tuve que salir. Bien, ¿por qué te viste obligado a salir en este momento? Mm, Si me encuentran dentro del aspecto físico, controlan su mente y controlan la mía. Mm. Bien, el- acá estamos hablando de un tema severo, o sea, tienen sufriendo a Juan posesiones activas. ¿Cuántas posesiones activas ha sufrido desde que tú estás a cargo de él? 21. Con- Consciente o inconscientemente, algunas en el sueño. 5 en sueño.
Bien, ¿qué ha permitido y qué ha llevado al aspecto físico de Juan a ser un aspecto tan controlable? La principal puerta que hemos tenido de acceso a él es su voluntad al miedo. En cuanto hemos observado la parálisis que él no entiende al momento de confrontarnos o de enfrentarnos a él, lo hace demasiado susceptible a poder posesionarlo. Es como si él desplomara su voluntad y desplomara su conciencia a voluntad, como si en ese momento él tuviera una completa rendición sobre el aspecto físico, dejándolo a total merced para nuestro control. Eso me permitió a mí ir justamente tomando mayor control y tener mayor apertura sobre otros aspectos. Primero se hizo a nivel mental y posteriormente se hizo a nivel físico la toma completa. Estamos hablando de un proceso opuesto al proceso espiritual que que nos lleva a un proceso, al punto en donde estamos, que es una espiritualidad de enfrentarlos a ustedes, enfrentar la realidad que se nos muestra, enfrentar la realidad de lo que nos damos cuenta y entender de que en nosotros está un potencial específico que nos permite contrarrestarlos a ustedes. En este caso, no está ese entendimiento, no está esa capacidad de enfrentar la circunstancia, sino que ocurre el fenómeno opuesto, que es el miedo, el terror del aspecto físico al punto de mm, percibirlos a ustedes y entrar en este tipo de parálisis por miedo que en realidad le proporcionan a ustedes. ¿Es así? En efecto, en lugar de él manejarse desde su parte espiritual, observándose desde un aspecto físico, maduro y obviamente desde la parte luz, él se visualiza siempre desde una parte minúscula, siendo niño y siendo totalmente indefenso. Eso nos permite seguir controlando la parte mental, activando los engramas que mantenían anclado al aspecto físico en la tercera dimensión. Esto genera en él la siguiente programación, que es justamente dejar al abandono al aspecto físico y poder sucumbir ante la energía de nosotros, de la cuarta dimensión. Esto sabes bien que funciona como un portal biológico para nosotros y esta se hace una control paulatino dentro del aspecto físico. Hasta que llega el momento en donde ya la persona ni siquiera tiene soberanía sobre su cuerpo, ya está completamente abducido el aspecto físico. El aspecto físico de Juan Ni, ahora está abducido. ni sobre su cuerpo ni sobre su entorno. Claro, porque ustedes a partir de lo que él proyecta, de lo que él genera desde su cuerpo, lo que está generando en su entorno son solo circunstancias favorables a ustedes, no a él. Es correcto, por eso es que su hogar se encuentra totalmente también lleno con nuestra tecnología dentro de un ambiente de cuarta. Así como el aspecto físico pierde dominio sobre su cuerpo físico, también pierde dominio
sobre su territorio. Y esto Mm, implica también a la familia. claro, deduzco que esta condición en la que se encuentra Juan actualmente es el vector de entrada más fuerte que tienen al espacio, y al hogar y a los demás miembros de la familia, ¿es así? Digamos que él es el ápice que necesitamos de debilidad. Al no encontrar su ápice de fortaleza, lo que genera dentro del espacio es un ambiente de miedo y de preocupación, pasado principalmente a su mujer y posteriormente a sus hijos. Sus hijos, al ser susceptibles de las entidades y de observar la energía que se genera dentro del hogar, ellos también terminan sintiendo un temor al no poder visualizar que uno de los adultos tome el control sobre el espacio. Bien. Sí, la tienen muy fácil en este caso, o sea, se me solicita esta intervención, pero eh, yo sinceramente a Juan y a Lucía yo no les hubiese hecho una intervención, o sea, entre ambos distintas intervenciones para ver a sus hijos, a ellos mismos, a su casa, mm, más de 10 intervenciones en un año y medio de distintos terapeutas, es porque algo pasa. Al menos en esta ocasión ya le advierto a Juan, él lo entiende a la perfección de que ya no se trata de más intervenciones, no se trata de tener más información, se trata de comenzar a gestionar la información porque se la está haciendo muy fácil a ustedes, no les está poniendo ningún tipo de resistencia, no los está contrarrestando, no tiene la información para hacerlo, no les pone ninguna resistencia. Claramente así ustedes tienen todo el acceso posible al espacio, a sus aspectos físicos, al punto de que ya está teniendo este tipo de posesiones activas en donde ya pierde el control del cuerpo, queda paralizado en el lugar que sea, se siente como, como tal cual él lo dice, como una ratita entre víboras. Eso es que los está percibiendo ustedes, su cuerpo los está percibiendo. Sin embargo, no tiene las herramientas. Siempre ha tenido las posesiones activas, solo que ahora, al tener la información, eso de cierta manera lo hace dependiente de, como tú le llamas, de las intervenciones. Pero él siempre ha tenido las posesiones activas e incluso inconscientemente también se han realizado. Solo podría yo encontrar como diferencia en esta línea de tiempo, en este momento de 2 meses hacia acá, esa es la única diferencia que se ha visualizado. Y en efecto, la parte espiritual o la parte lumínica termina siendo controlado por nosotros al ser sometido el aspecto físico a tanto desgaste energético, lo que lo hace a él susceptible y percibiendo una realidad donde él ya no tiene la fuerza necesaria ni los conocimientos indicados para contrarrestar la energía de nosotros. Lo mismo sucede con su esposa. Ella puede visualizar o pudo haber visualizado la manera en la que estábamos nosotros gestionando todo el ambiente. Sin embargo, en lugar de soltarlo, decide sostenerlo y decide orientarlo. Esto lo hace que ella también tenga una pérdida de energía hasta lograr el sometimiento del aspecto físico y eso nos hace ganar nuevamente un aspecto físico más. Sí. Esto empieza a sumar y sumar hasta que se llega al control total sobre el entorno. Ya estaba comenzando a pasar este fenómeno, Lucía lo percibe,
se da cuenta de que cuando se acerca a Juan en estos momentos de posesión activa o en los momentos de crisis de él, ella se acerca, lo contiene, le acaricia su cabeza y ella siente como al tocarlo le quema, le genera un malestar siquiera tocarlo, y ella siente como ese control a través de ese vector de entrada del afecto, ustedes entran en esa preocupación afectiva y ella al punto de que empezó a sentir como que se le estaba paralizando una parte por el cuello y se asusta. Pero a lo que voy es que justamente ella ya estaba percibiendo ese avance, sintió que por un momento comenzó a perder el control de un sector de su cuerpo incluso. Entonces, claro, estamos presenciando un caso en donde ya los aspectos físicos están totalmente tomados, están abducidos y ya les advertí. O sea, desde mi punto de vista, ellos no les sirven más intervenciones, no necesitan más intervenciones. Ya tienen toda la información que necesitan. Ya en el caso de ellos, una intervención ya no es suficiente. Si ellos no hacen algo para poder comenzar a ejercer ciertas metodologías personales, que un criterio personal en base a su propio trabajo interno personal, no van a poder obtener resultados de ningún tipo. O sea, el problema acá no son las intervenciones, no son los terapeutas con los que se hicieron intervenciones. Acá el problema está en que ellos ya están completamente, al menos en el caso de Juan, completamente entregados, abducidos su aspecto físico mientras no se desprogramen ese tipo de comportamientos específicos en él que le permiten esto, que permiten este acceso a ustedes, la circunstancia no va a mejorar. En este caso, reconocemos a través de la conversación que tenemos que Juan está todo el tiempo intensamente pensando. Él no habita su cuerpo. Y no sé si ya lo había evaluado antes, pero al menos con las preguntas que le hice, él me da esa información y ahí hay un tema, ahí hay un cambio de vida que no está hecho. Él sigue viviendo a través del pensamiento intensamente, lo que implica un abandono total del aspecto físico. Claro, es una disposición que se busca dentro del aspecto físico, que lleguemos a un control del 100% sobre su actividad cerebral, que ha sido el caso de él. La actividad que él presenta actualmente es de un 100%, lo que lo hace justamente no estar enfocado en sus sensaciones ni en su parte sensible, sino siempre estar condicionado a tener o mantener su observación en la parte superior de su cuerpo, que viene siendo su cabeza. El trabajo mental, el trabajo de preocupación, el trabajo de sostener, el trabajo de proteger y de sustentar la parte económica familiar, y la parte emocional termina siendo supeditada a la parte mental. Toda preocupación que él refleja dentro de su vida o de su ambiente termina sumándose a la parte mental para querer entenderla y resolverla desde la parte mental, no desde una parte de convicción o una parte de estrategia. Mm, con su aspecto luz, esto siempre tiene a volcarse a una parte lógica, lo que termina siendo más programación para la mente, hasta llevarla a un 100% de atención. Sí, sí, ahí en su aspecto cognitivo, en su atención, en su percepción, es donde está el problema. Está enfocado en el pensamiento, en lo que tiene que hacer, en sus tareas. Lo tienen abrumado de cierta forma y, y esa parte cognitiva, esa atención y esa percepción no está a la disposición de capturar la información del cuerpo, la información sensible. Y por eso deduzco que ni siquiera ustedes tienen que hacer una extracción de la información de su cerebro, por lo que él está perdiendo tanto la memoria y que no se acuerda de las cosas.
Basta con que simplemente no esté en el presente, capturando lo que le dicen, observando lo que hace, atento a los momentos, a los detalles, no logra retener nada de esa información porque básicamente él no está presente en el momento en que se le presenta la información. Mm, Esto tiene un fundamento lógico. Cuando tú pones dentro de un contenedor semillas y semillas hasta cubrirlo en su totalidad, no puedes impulsar o manejar, intentar suministrarle una semilla más porque el contenedor ya se encuentra completamente lleno. Si él no Ah, comienza a vaciar la parte de su cerebro, la parte de todo el trabajo que está haciendo para el entendimiento, no va a haber información que retenga. Además de que la información que él necesita retener, primero tiene que ser desde la parte de la sensibilidad y del sentir para que él vaya haciendo el intercambio em, de ambos cerebros, la parte sensible y la parte lógica del cerebro humano. o De otra sea, manera no podría él contrarrestarlo. estas son las consecuencias de vivir una vida completamente identificado con el pensamiento. En cuanto le pregunto a Juan, hablando de esto, de si pasaba mucho tiempo en su parte psíquica, lo que yo entiendo como parte psíquica, procesos cognitivos, atención, pensamiento, discurso interno, etcétera, el lenguaje verbal, toda esa parte que conecta muy fácil con la cuarta dimensión, que conecta muy de lleno con esa parte. Le pregunto en una escala de 1 a 10, 10 es el máximo y él me dice perfectamente 10. O sea, paso mucho tiempo ahí, tengo que estar resolviendo tareas y ahí vemos las consecuencias de vivir constantemente pensando o intentando resolver todo desde el pensamiento e intentar solucionar todas las cosas desde ese sitio psíquico. Habitar esa parte psíquica que está demasiado vinculada a la cuarta dimensión, eh, realmente entre más extremo se vuelva eso, más extremo se vuelve la posibilidad de que ustedes puedan tomar el aspecto físico como es un ejemplo de este caso. En efecto, aquí aplica la regla de más es más. Entre más disposición tenga el aspecto físico a la parte mental, es más el control que nosotros tenemos sobre su entorno. Mientras no exista la parte opositora o la parte donde él genere una oposición, mm, esta fórmula va a seguir siendo la misma. Exacto, y esta oposición surge solo de la posibilidad de conectar con esa parte, con ese potencial luz, con esa fuerza De su que surge a través resistencia. de que surge a través de dejar de habitar justamente ese lugar y comenzar a habitar en la experiencia de turno, donde está el cuerpo, empezar a habitar el cuerpo para comenzar a contrarrestar todas esas circunstancias, para arrebatarles a ustedes el aspecto físico, sobre todo en este caso que el aspecto físico está tan abducido al punto de que está sufriendo estas posesiones activas y que él lo está percibiendo y que no puede hacer nada. Y en este sentido, el trabajo va a tener que ser muy, muy constante si Juan quiere arrebatarles el aspecto físico al control reptil. Porque mientras no haga ese trabajo mm, de manera seria, de manera comprometida, él no va a poder recuperar su cuerpo. A medida que él observe estos surcos dentro de su mente, no pensar y comenzar a resolver lo que se le presente en el momento presente, él seguirá manteniendo la parte reptil, el cerebro reptil activo. Esto va a comenzar a contrarrestarlo cuando en efecto él comience a generar esos vacíos de pensamiento, por vacíos de atención.
¿Cómo se genera esto? Es simplemente a través de la elección que haga a cada momento. O sigue generando un sobrepensamiento o deja ese pensamiento al vacío para que él pueda tener la atención plena sobre el momento. Esto es comenzar a reforzar su voluntad y comenzar a reforzar sus decisiones, el cómo quiere vivir el presente y el cómo quiere fundamentar su presente. Si él no hace ese intercambio y sostiene cuál es la forma de vida o la forma de experimentar su presente, no va a tener control sobre el futuro. Por eso es que en el ámbito profesional y laboral le sigue sucediendo exactamente lo mismo. Esos embates entre un resultado y el otro, lo que él quiere obtener, termina contaminando el lugar a donde él se mueva, justamente porque él tiene la mayor disposición sobre su mente. El día que el aspecto físico entienda cuál es su poder de creación y desde dónde está creando, si desde su genética reptil o desde su genética luz, cuando empiece a entenderlo en el minúsculo cambio que realice dentro de su entorno, va a tener conocimiento sobre su potencial y entonces va a comenzar a dirigirse desde su potencial luz. Pero debido a que él ni siquiera ha tenido contacto con su aspecto luz, es que no ha podido modificar su entorno. Es como si abriera una puerta y esa puerta termina siendo exactamente la misma, porque es exactamente lo que sucede. No hay una modificación, lo único que sucede es que se hace un traslado del 100% sobre lo que él está experimentando en cuarta. Se experimenta en tercera. Claro, al él tener su conciencia constantemente situada y fijada en lo que está pasando en sus pensamientos, es directamente esa energía del pensamiento la que está accediendo hasta su aspecto físico. Él es el puente y él es el que permite que esa parte mental, esa parte psíquica y desde lo que se genera la vinculación, y la brecha para que ustedes accedan, él es el que al poner la atención en ese sector les da la entrada de esta manera hasta su cuerpo. En efecto, es como si la cuarta dimensión generara una copia y esto se representara a través de un acetato completamente idéntico dentro de la tercera dimensión. Es decir, si él quisiera hacer un cambio, ejemplo, de su domicilio, el domicilio no es el que tiene el problema es todo lo que ha generado él dentro del domicilio. En el momento en el que él cambiara de una dirección, va a generarse exactamente lo mismo al replicarse los mismos algoritmos y la misma información del espacio anterior al espacio nuevo. Así es como funciona su mente. Toda la información que se genera en cuarta dimensión se está viendo materializada dentro de su existencia Cuerpo. o experimentación de tercera. Sí, está ejerciendo un rol, el rol de portal biológico para ustedes, lo está ejerciendo de manera excelente, diríamos. 100%. Bien, y acá la tarea es arrebatarles el aspecto físico a ustedes, no queda otra. Ya nos dimos cuenta, ya me quedó claro de que ahí es donde les duele a ustedes perder el aspecto físico. Y, y justamente es bueno que Juan pase por esta experiencia porque ahora él sabe exactamente lo que implica estar extremadamente entregado en su aspecto físico, tenerlo entregado por estar ahí sintonizada a esta parte psíquica tan fuertemente, tan intensamente, y
por esto le puede quedar muy claro cuál es el opuesto, que implica poner su atención en su cuerpo, poner su atención en lo que siente, poner su atención en lo que experimenta de manera sensible, y para poder entender cómo actúa su cuerpo, cómo se comunica su cuerpo, qué es lo que necesita su cuerpo en términos de propósito, de rol. Nuevamente, vemos que genuinamente el problema termina siendo el desconocimiento que tenemos de nuestro aspecto físico. Ustedes lo conocen a la perfección y nosotros lo desconocemos tremendamente, y, como en este caso, no se le da una prioridad, siendo que debería ser la prioridad, y es desde donde comienza la posibilidad de contrarrestar la situación, enseñarle al aspecto físico a actuar en base a su potencial luz. Ahí es donde ustedes ya no pueden hacer nada. ¿Es así o me equivoco? Es muy difícil que el aspecto físico se desprograme del algoritmo de la sobrevivencia. En Juan sucede exactamente lo mismo. El algoritmo de sobrevivencia es un factor muy importante en él, a tal grado que él, cuando comienza a vincularse a la idea de sometimiento o de que él padece una enfermedad y lo ve como algo que no va a poder resolver, justamente esa sobrevivencia también termina siendo parte de nuestro control y de nuestra mayor posesión. Si él domina o él se siente dominado, haciéndose sentir desprovisto, incluso sin la fuerza necesaria para sobrevivir, esto le genera a él un completo descontrol sobre su parte psíquica. En efecto, en él se ve claramente cómo sí existe un control sobre el cuerpo, y donde el espíritu no tiene ningún control en absoluto. Así que creo que su mayor fortaleza en cuanto a debilidades viene siendo la parte de sobrevivir. En el momento en el que él entienda que no necesita sobrevivir a la tercera dimensión, lo que necesita es sobrevivir a la cuarta, y que dentro de la cuarta él ejerza el poder, él ejerza el control sobre su propio conocimiento. Esto le comenzará a dar una fortaleza, debido a que la fortaleza que él necesita ejecutar justamente tiene que ser en cuarta, no en tercera, por lo que anteriormente expliqué sobre su parte cerebral. No, pero con esa conclusión, si Juan se queda con esa conclusión, se queda en la misma circunstancia. Si él lo que necesita es entender que él necesita comenzar a resolver desde la comprensión de su aspecto físico, pues si no, se queda en las mismas circunstancias. Cuestión de visiones. Claro, ustedes necesitan que el humano siga creyendo que va a transformar toda su vida, simplemente quedándose ahí en el pensamiento, y, y, y sin pasar a entender la tercera dimensión. Por supuesto que sí hay un punto válido en eso, que es la evaluación de todo lo que está pasando en la parte psíquica, la evaluación de la turbulencia mental, la evaluación del pensamiento. Por supuesto que todo eso que nos vincula con la cuarta dimensión, por supuesto que hay que evaluarlo, por supuesto que hay que tenerlo bajo la mira, bien estudiado, saber lo que está pasando ahí, pero que en ningún caso implique esta identificación. O sea, lo que le toca a Juan es desidentificarse de ese comportamiento, dejar de ser en base a ese comportamiento tan psíquico que tiene, tan intenso, porque ahí es donde él está generando el vector de entrada. Ahí es donde él está generando la energía directiva que recepciona su aspecto físico, desde ese punto.
Ahí es donde se ha encontrado su debilidad. Bien, ¿ya han alcanzado a capturar a los humanos luz, a los 4 humanos luz del hogar? Sí, acá están. Bien, bien, Yexmin. Ok. Bien, ¿me vas a decir qué dispositivos tienen puesto ahí en la casa? ¿Cuántos dispositivos, cuántos portales tienen? Son 2 portales los que se encuentran en casa. 112 dispositivos. Bien, ¿cuántos implantes tiene Juan en el cuerpo? 95 dispositivos. Lucía. 73. Y los niños, partiendo por el de 7 años 21. y el de 10. 10 dispositivos. ¿Todo esto los puso tú o alguien más los pone estos implantes? Se colocan de manera conjunta entre los 3, según la evaluación que se vaya haciendo sobre el entorno. Bien. Jexmin, me vas a tener que decir quién te puso a cargo de este espacio. ¿Quién es tu jefe? Mm, Somos liderados por una línea jerárquica draconiana reptil. ¿Ok? ¿Quién está a la cabeza? Su nombre es Lemur. Lemur. Bien. ¿Qué tipo de dragón es? Dragón de 3 cabezas. ¿Color? Verde. Bien. ¿Cómo se llama su planeta principal? Peliox. Heliox. ¿Parte baja, media o alta de la cuarta dimensión? Parte media de la 4ª dimensión. Bien, me vas a dejar con Sandra. Haz cambio 1, 2, 3. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, Sandra, te vas a mover del lugar, vas a ir hasta la presencia de Lemur, el dragón de 3 cabezas verdes en el planeta Heliox, parte media de la cuarta dimensión. A través de Yexmin conectas con el lugar, te trasladas y cuando estés frente al dragón líder, me lo dices. 1, 2, 3. Ahora. Dragón de 3 cabezas de color verde. Bien. Descríbeme el lugar, Sandra. Es un planeta demasiado inocuo. Tiene en la parte baja del planeta del lugar como si fueran pequeños cráteres. Dentro de cada cráter es como si los utilizara como albergue.
de aspectos físicos. La parte media del planeta media superior, lo que viene siendo la parte de nosotros como de aire-nube, se observa una energía de color roja, como si fuera aire. Ok, como si estuviésemos envueltos en un aire de otro color. En lugar de azul, como Bien. roja. Bien, Sandra, me vas a dejar hablar con este dragón, observas todo paralizado y me dejas con Lemur. Haz cambio ahora. Lemur, ¿me escuchas? Y sí, Bien. ¿Por qué te presentas con este nombre, Lemur, que hace referencia a una ciudad, a una civilización antigua de acá del holograma Tierra? ¿Hay alguna relación? una relación bastante básica, únicamente el nombre. En su momento manejé y controlé la parte de Lemuria, sin embargo, esto ha comenzado a salirse de mi control y he perdido a varios humanos luz que estuvieron dentro de ese espacio. ¿Cómo perdiste a esos humanos luz? Cuéntame, ¿qué pasó? Algunos han sido bastante conscientes de los recuerdos que han tenido y esto ha permitido que hagan enlace con sus humanos luz, lo cual termina por liberarse del espacio en el que los tengo controlados y habitados, que es el lugar al que estás observando y llegando. Lemur desaparece luego de concluir su función y luego de preparar a ciertos humanos al punto de que toman su conciencia y terminan saliendo de la cuarta dimensión, con sus humanos luz. Es correcto. Cuando ya salen todos los humanos que tenían potencial de hacerlo, ya se da por inutilizada la, la civilización Mm, y se da paso a otra, ¿es así? así es. Cada civilización entonces repite un patrón de división de humanos entre los que se quedan, se mantienen y los que logran salir. ¿Es así? Entre los que se quedan, seguimos controlándoles y activándoles los engramas para que esos mismos llamen a los que se han liberado. Algunos regresan, algunos no. Algunos liberados hacen la actividad opuesta, que es desde la parte luz llamar a la liberación de los que están atrapados, como es lo que está sucediendo en este momento. Ah, entiendo, entiendo. O sea, hasta el último momento ustedes buscan un recurso para que el que logró en algún momento desconectarse vuelva a ser Vuelva a capturado. conectarse. Sí, claro. El lugar que controlo y abastezco de los aspectos físicos es muy similar al lugar de la tercera dimensión. Contiene los mismos medios y los mismos caracteres especiales. Eso los hace que ellos en algunos viajes astrales o en algunos sueños siempre regresen al hogar
Lo que no terminan por sospechar es que el lugar al que regresan no se encuentra dentro de la dimensión de su procedencia, sino se encuentra dentro del cuarto. Les Activar tienes esos montado, recuerdos, justamente los hace aspectos físicos demasiado susceptibles para ser nuevamente capturados. al parecer tienes muy buen manejo en cómo acercarte a las personas para que te cedan el aspecto físico. Son voluntariados. Yo les llamo voluntariados. ¿Cómo así? Mm. A mayor activación de sus recuerdos, ellos se someten a ser voluntarios para alquimizarse y salir de tercera. Ah, pero no saben que en realidad lo único que están haciendo es moverse entre tercera dimensión y el pequeño paraíso que tú les montaste ahí. Mm. Por eso algunos hablan de que se sale de una simulación para entrar a otra. Y igual lo reconocen. Es una historia bastante bien montada. Sí, es lo más inteligente, ¿no? Y algunos de esos aspectos físicos se sienten con dones o capacidades superiores para poder realizar esos viajes, Ujú. sin entender que si no lo hacen con un aspecto luz fortalecido van a terminar siendo capturados. Claro, y por lo El general, aspecto luz podría distinguir que es un engaño y que van directo a la boca del lobo, pero al no hacerlo bajo esta condición, terminan llegando aquí, por eso les llamo voluntariados, que terminan llegando aquí considerando conectar con sus orígenes, sin saber que lo único que están haciendo es entregando de manera voluntaria al aspecto físico. si es que ustedes montan ciudades de cristales, ciudades hermosísimas, ciudades que parecen verdaderos paraísos para las personas y se quedan con la experiencia que vivieron y no corroboran, no tienen cómo corroborar. Y llegan a lugares donde piensan que son de quinta dimensión, obviamente encuentran a humanos luz que están siendo dirigidos y con hologramas y piensan que en efecto están llegando a su lugar de origen cuando es totalmente lo contrario. Sin embargo, deduzco que en ese momento en Lemur no pudieron evitar que hubiese un porcentaje de personas que alcanzaron la información y lograron salir al momento del desencarne o por fusión con su mano luz, lograron salir de manera que pudieron trascender cuarta dimensión. No podíamos controlar a todos los aspectos físicos. No contábamos aún con la información necesaria ni la tecnología para hacerlo. El aspecto luz es mm, bastante más estratega que el reptil, solamente que no hemos podido comprender la estrategia que ellos realizan. Seguramente no van a poder, queda un poco fuera del alcance. De todas formas, igual como a nosotros nos cuesta entender lo que está pasando en otras dimensiones, la diferencia está en que nosotros tenemos esta capacidad multidimensional y podemos acceder a información a través del sentir, que es un lenguaje que trasciende el lenguaje que ustedes tienen. Ahí es donde radica una gran diferencia entre ustedes y nosotros. Ahí es donde nosotros somos más capaces que ustedes. Lo has identificado bien. Es tu Bien, sentir que los hace diferente a nosotros.
Y en Lemur me va a decir cuántas entidades tienes bajo tu control. Tengo control sobre 1.436.000 entidades. Naves en total, nodriza y de control y todas. 931.000. ¿Cuántos humanos luz atrapados? 4.132.000. ¿Cuántos aspectos físicos? 2.936.000. Bien, vas a hacer un llamado a todas tus bestias, todas las entidades que tienes bajo tu control, abordan sus naves, desalojan los planetas donde se encuentran y llegan hasta ahí, hasta Heliox, parte media de la cuarta dimensión. Das la orden ahora. Guru Mantik Dekta. Yenam Tik Dektom Tiekten. Te obedecen y vuelven ahí al lugar. Cuando lleguen todos, me lo dices. Todos llegan, todos obedecen. Bien. Me dejas con Sandra, entonces haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, Diego. Bien, Sandra, observa, me confirmas que hayan llegado todas las entidades, en todas las naves ahí al lugar. Sientes si ya llegaron todas. Están terminando por llegar algunas. Efectivamente veo muchas naves frente a mí, detrás de él. ¿Mm? Están todos colocándose como si estuvieran organizándose para una confrontación. Ok. Bien, cuando lleguen todas, observas que quedan completamente paralizadas. Ya están todos, Diego. Bien, observas que aparece en el lugar Seluniax y se para frente al humano luz de Juan, frente a Araritzia. Ya están juntos. Bien, me dices cómo los tienen primero, cómo tienen atrapados a los humanos. Los tenían envueltos como una especie de campo electromagnético. Todos como si estuvieran formando unas antenas dentro del planeta. Es decir, veo como si fueran muchas Y dentro de lo que viene siendo la parte de la Y, estaban ellos ahí como manteniendo ahí la parte energética. Bien, observas que Seluniax comienza a desmantelar todo eso que tiene ahí atrapado a los humanos luz, partiendo por Araritzia y continúa con el resto de humanos luz. Asiste Samara. Me dices cómo lo van haciendo. Veo a Seluniax como tocando un punto dentro del planeta, como si estuviera colocando una fuerza energética dentro del espacio, lo cual hace que como si estuviera tocando la parte interna del lugar y esto hace un desplazamiento energético hacia el resto. Es como si fuera lo más pegado a lo que puedo ver en tercera dimensión, es como si fuera una bomba nuclear. Ok. Esto desactiva el mecanismo y desactiva el control que tenían las entidades sobre cada uno de ellos. Bien, observas que se van entonces desconectando los humanos luz y van siendo recuperados a su condición natural.
Cuando observes a todos los 4.132.000 humanos luz liberados, desconectados de ese control y restaurados a su condición natural, me lo dices. Sí, cuando Seluniax hace este movimiento, todos los humanos luz comienzan a liberarse, comienzan a potencializarse. Algunos de ellos los veo como si estuvieran levitando fuera del espacio. El espacio que se encuentra debajo de ellos es como si fuera un cráter invertido, como si estuviera formando, lo estuvieran haciendo como para hacer una destrucción de esta manera. ¿Okay? Y cuando observes que ya está todo ok ahí, observas que proceden con el mismo proceso con los aspectos físicos desencarnados que tienen ahí en el lugar. Los desconectan y los restauran a su condición natural. Los aspectos físicos desencarnados también comienzan a ser liberados. Estos se encuentran de manera visible de mi lado izquierdo. Estos comienzan de la misma forma a liberarse, desconectarse y a potencializarse. Ahora se encuentra la parte superior con los humanos luz y la parte de mi izquierda con los aspectos físicos. Listo. Bien, entonces observas que proceden con la destrucción de todas las entidades, naves, tecnología, información, planetas de este Lemur. Solo dejan a la cabeza, a este líder de la facción Lemur, lo envuelven en una esfera, lo protegen y destruyen todo lo demás. Todo comienza a destruirse. Toda la información contenida mediante códigos está siendo eliminada. Se eliminan códigos biológicos, códigos energéticos, códigos como si fueran base del holograma. ¿Mm? Listo, únicamente queda Lemur dentro de la esfera. Bien, Sandra. Entonces observas que los humanos luz recuperan a los aspectos físicos desencarnados que están ahí y los comienzan a pasar a quinta dimensión. Todos están siendo pasados a quinta. Cuando pase el último, observas que se cierra el portal y me lo dices. Se siente y se observa cómo cada uno de ellos en su energía o vibración más sutil comienzan a cruzar a quinta, Ok. dejando ya todo el espacio únicamente con nosotros y Lemur ahí a la vista. Bien, el resto de humanos luz vuelven hasta sus aspectos físicos encarnados. Listo, Diego. Bien, ahora sí entonces vuelves hasta el hogar de Lucía y Juan. Cuando los estés observando, sientes que te acompañan los 4 humanos luz de la familia. En especial Lluvia y Araritzia. Estamos frente a ellos. Bien, observas que Lluvia elimina todo lo que estaban los dispositivos que habían, los portales que habían en el hogar. Elimina los portales, uno en la parte superior, uno en la parte del subsuelo, y elimina los dispositivos. Bien, ok. Entonces observas que los humanos luz, cada uno comienza a extraer los implantes que tenían cada uno de los aspectos físicos.
Observa los 4 aspectos físicos y los 4 humanos luz extrayendo los implantes. Cuando los cuerpos estén sin implantes y con su vibración elevada a la vibración del humano luz, me lo dices. En este momento los implantes ya están fuera de ellos y comienzan a modificar la vibración del aspecto físico para estar a la misma vibración que el aspecto luz. Bien, Puedo observar desde el más pequeño hasta Juan, están colocados el más pequeño al mayor, podríamos llamarlo así. Okay. Y estoy observando cómo efectivamente en el momento en el que están buscando esta sincronía vibracional, hacen una como pequeña activación dentro del sistema periférico de los 4. Bien, pregúntale a Araricia qué es esa activación que están realizando. Es para que tengan mayor entendimiento sobre el aspecto físico en el momento presente. Es una parte periférica del cerebro. ¿Sí? Ok. Bien, entonces observas que al elevar la vibración de los aspectos físicos se borran, se eliminan todas las engramas asociadas a la vinculación reptil. Los pequeños ya terminaron, están todavía en proceso con Lucy y con Juan. Bien. Listo. Bien, Sandra, me vas a dejar hablar con Araricia. Bueno, haz cambio ahora. Araricia, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Potencialmente activo. Bien, ¿te estás mostrando en este momento como un humano luz masculino o femenino? Masculino. Ah, bien. Entonces, Araricia, acá tenemos un tema bastante complejo porque Juan tiene hábitos muy in- integrados, muy anclados en sí, que de cierta forma no se condicen con sostener una naturaleza de comportamiento vinculada a tu comportamiento. Por lo tanto, acá a Juan no le queda otra, o hace un cambio de estilo de vida completo, poco a poco, para comenzar a desprogramar esta necesidad de vivir vinculado al pensamiento, o va a seguir reiterando en este tipo de circunstancias, porque es un vector de entrada muy fuerte el que permite al vivir de esa forma. Desafortunadamente las entidades han conectado con la vibración más baja y antigua en Juan, que viene siendo el engrama de una afectación infantil. Al él seguirse observando desde ese niño susceptible, permite que efectivamente las entidades tomen control y él se siga observando como ese niño susceptible. Aquí la parte importante a considerar para él, para un manejo y control ahora de su parte física y de su parte presente, es que se visualice que quien está ahora al mando y control sobre este tiempo-espacio es Juan adulto.
todo momento donde él se sienta vinculado a una susceptibilidad o a una programación de miedo, él tiene que en automático recobrar la identidad de ese Juan adulto, para que sea ese Juan adulto quien resuelva y maneje el espacio. En efecto, es un trabajo que tiene que realizar día con día, es un trabajo al que tiene que estarse reforzando a cada momento. Esto no quiere decir que una vez que se ha realizado la desconexión, el acontecimiento va a desaparecer de un momento para otro. Sin embargo, esto sí puede ser algo de reforzar de manera progresiva hasta el momento y grado donde justamente sea el adulto y la parte lumínica quienes manejemos el control sobre el entorno. Pero en efecto, como se le ha venido diciendo desde sesiones anteriores, esto tiene que ser observable. De otra manera, él no va a poder sostener y mantener una respuesta inherente en cuanto exista un agobio o un manejo sobre el entorno de cualquier energía externa. Llamémosle entidad, llamémosle energía o manejémosla como densidad. Debe de poder él entender que la densidad es propia de él y la densidad existe fuera de él. Sin embargo, él puede hacer un manejo sobre esta densidad, tanto interna o externa, la forma en la que se presente. Pero esto mayormente va a venir siendo cuando él identifique o se identifique como esa persona que ahora toma el control sobre lo que sucede y no remontarse a ese niño que fue herido y que ha sido partícipe y objeto para el manejo de las entidades. Y en este caso, te pregunto, sabemos que los trabajos de visualización que son muy psíquicos no son lo óptimo, pero en este caso lo sugieres por alguna razón, es un punto que le permite a él gradualmente ir saliendo de la condición extrema psíquica en la que está. Es una vía utilizando las herramientas que ya puede utilizar él como para poco a poco comenzar a resolver alguna salida por alguna vía. Cuando hablo sobre una visualización, no lo hago desde un aspecto que quede a nivel mental, sino que él se sienta que efectivamente él es el que toma el control. Ok. Sin embargo, debido a la condición mental que él maneja, la visualización va a comenzar a ser un reforzamiento justamente en la parte mental. Quien puede comenzar a inducir cierta disposición mental Ujú, específica. es correcto. Si lo utilizamos como hasta ese punto, si decimos, ok, la visualización me sirve solo hasta el punto de poder desarrollar una disposición mental, pero no es el desarrollo completo, no es todo el trabajo que hay que hacer, entonces ahí sí podríamos hablar de que es, en un punto medio es útil como herramienta. La visualización viene siendo la llave, es decir, lo que él va a comenzar a hacer en ese momento en que se visualice es observar que esa visualización realmente la lleve a cabo dentro de su cuerpo y la asocie a su cuerpo. En el momento en el que él comience a observarse o visualizarse como ese adulto, si él se sigue sintiendo como niño, él va a tener que seguir haciendo un reforzamiento y entendiendo por qué su cuerpo se sigue sintiendo y vinculando con ese niño, con ese tipo de afecciones. Sin embargo, en el momento en el que si observa que ese niño tenía miedo ante algún animal en específico, en ese momento es yo soy más grande que el animal y comenzar a reforzarlo hasta que esa sensación se elimine de su cuerpo. Si el miedo proviene cuando él haga este ejercicio, si el miedo proviene de la vulnerabilidad ante un adulto mayor, él en efecto va a tener que enfrentarse a ese adulto mayor y decirle que no por su jerarquía debe de abusar y manejarse desde la parte de la furia o del regaño.
Es comenzar a entender que él tiene dominio sobre sus líneas de tiempo que vaya abriendo. Esto va a comenzar a identificar que en efecto el miedo ante cada situación que él abra, el miedo ya puede él sustentarlo en el aspecto físico. No va a servir aquella visualización que él haga donde él vincule con el aspecto adulto y donde él se siga sintiendo como niño y pretenda que el reforzamiento lo va a hacer de manera automática. Esto va a ser un ejercicio de visualización y de reconocimiento. Esto es asociar la parte que está abriendo, la parte emocional que se está vinculando, hasta que el aspecto físico logre controlarlo y logre eliminar la sensación corpórea que le da esa abertura a los recuerdos que se vayan suministrando dentro de su espacio. Esto va a tener Claro, un mayor proceso cognitivo tanto en la parte física como en la parte mental. Al entender que todas esas visualizaciones o sensaciones son las que provienen de su parte inconsciente o de su parte mental y que puede tener o ha encontrado un hallazgo de fortalecimiento en todos ellos, él va a comenzar a efectivamente enfrentar cada evento que le suceda desde esta parte de reforzamiento, no desde la parte que lo ha venido gobernando. entiendo. Esto en ningún caso sería algo que habláramos como la estrategia ideal para generar contrarrestar algo, pero entiendo de que como un peldaño muy gradual para una persona que está en un estado tan extremo, hay que comenzar él debe encontrar una estrategia que sea muy gradual, ¿no? Para salirse de ahí y para que a partir de ya su comportamiento tan psíquico logre encontrar alguna vía de reconciliación con su sentir. Debe encontrar una vía que lo conecte de nuevo a esa parte, a su sensibilidad del cuerpo, algo que lo ancle en el aquí y el ahora. Y esto habla de una estrategia, de una metodología muy gradual, muy específica Y para él, muy por las circunstancias, exacto. por la condición en la que él está. Exacto, esto no es algo que se tenga que generalizar, sino simplemente es algo que está siendo totalmente estipulado para él, debido a la condición psíquica que presenta. Porque imposible, o sea, no se le puede exigir a ninguna persona se le puede exigir que de un día para otro deje patrones de comportamiento tan fuertes, deje una identificación psíquica tan fuerte. Se necesitan metodologías graduales. Sobre todo cuando hay varios patrones los que pueden estar influenciando su parte psíquica. Cuando hablamos de patrones, tengo que hablar sobre justamente mm, esta memoria inerte dentro del cerebro o aspecto físico que se tiene que ir trabajando día con día y que se tiene que ir abordando de una manera específica. Esto es completamente individualizado para él. Claro, sin embargo, de todas formas hay precedentes, o sea, muchas personas, y me incluyo, hemos salido de ese hábito, de ese hábitat psíquico, de funcionar de esa forma, de funcionar a través del pensamiento y nos hemos ido transformando a lo largo del tiempo y de todas formas todos hemos tenido que pasar por un proceso en donde tenido que encontrar a través de justamente estos mecanismos psíquicos, a través del pensamiento, vías para salir de ese lugar, no es llegar y salir de un momento para otro. Y parte por también tomar estrategias que son muy psíquicas, como la visualización, como el comenzar a verbalizarnos de cierta forma, a hablar de cierta forma desde adentro, que nos comienza a empoderar hasta cierto punto, hasta que ese mismo tipo de ejercicio nos va mostrando la salida de ese mismo lugar en esta búsqueda para conectar con la sensibilidad, con los sentidos, con el sentimiento, con las emociones. Hay mucho precedente de ese camino de todas formas, o sea, a cada quien le necesita salir de ese hábitat, de ese entorno interno, mm, a su manera y a su velocidad y a partir de lo que pueda alcanzar y lo que pueda lograr.
Claro, e incluso él también puede, de manera complementaria, mm, ayudarse a través de la práctica de la respiración, que haga respiraciones conscientes unos 5 minutos al día y que vincule y asocie que cuando se presenten este tipo de episodios, él debe de aprender a respirar independientemente de lo que la parte física o sensación física comience a sentir. Él debe de ir identificando que ante estos eventos no debe de permitirse estar paralizado, sino estar consciente, hacerse consciente de que debe de respirar para que esta parte consciente, al grado en la que él vaya percibiendo, lo haga justamente percibir qué es lo que está sucediendo y qué es lo que de cierta manera él está generando, porque muchas de sus parálisis que han sucedido, suceden justamente por estar conectada a la parte reptil, no únicamente el condicionamiento que tiene en la parte psíquica, sino también en la forma en la que piensa o sobrepiensa. El hecho de que él constantemente esté bajo el influjo de una preocupación, de un autocastigo o autojuicio, esto es demasiado susceptible a que la genética reptil siga dominando en él. Incluso ante esas adversidades, hablando específicamente de la hombría o de la parte sexual, esto tiene que ir disminuyendo a medida que él se valora y se evalúe como un ser que no tiene por qué funcionar únicamente desde la parte sexual, sino intercambiar su manera de expresarse con todo el cuerpo. Esto hará que la parte que para él lo considera como inactiva o la que no puede dominar, vaya cediendo ante el entendimiento de que no únicamente se tiene que manejar desde esta parte coital para él relacionarse con su pareja. Es ir entendiendo que él nuevamente tiene más factores a su favor que puede utilizar para desvincularse de lo que en ese momento lo está controlando. Básicamente son todas recomendaciones de microacciones que permiten un reforzamiento de soberanía y autocontrol, ¿no? Son experiencias que son alcanzables, que dependen de él y que refuerzan poco a poco mm, esta, esta cuestión de sentirse que es él desde este momento, desde este presente, el que tiene el control, el que está a cargo, el que es responsable del cuerpo y el que es responsable de brindarse las experiencias que puede y que lo ayudan a ganar esta sensación de soberanía sobre sí mismo. Exacto. Y eso hace que obviamente él sienta que tiene poder sobre su territorio. Es una vía muy gradual de comenzar a arrebatarles el aspecto físico a estas entidades eh, y poder hacerse de su cuerpo, en construir una relación con su aspecto físico y comenzar ese proceso de trabajo personal y de relación que se necesita, relación interna de uno con uno mismo, de los distintos aspectos que somos, porque si eso no está, falta lo fundamental entonces. Ujú. Bien, Araritzia, te agradezco esta información, seguramente va a ser muy útil para Juan, porque al final él es el que está siendo el vector de entrada, él es el que está siendo el que tiene acá la condición más susceptible a que puedan acceder al hogar, entonces es por acá donde tienen que comenzar. Y por suerte, lo acompaña su esposa, que también ya sostiene la conciencia de esta información. Por lo tanto, el trabajo en equipo también siempre es mucho más útil. Ambos saben que se están enfrentando a circunstancias complicadas y que están intentando resolver algo que es complicado, algo que no es fácil,
Por lo tanto, igual tener esa compañía, ese apoyo, por supuesto que puede ser de mucha ayuda. Claro, y justamente es lo que iba a comentar, que dentro de lo que él puede considerar como mm, que no ha tenido un reforzamiento o más que enjuiciarse, debe de considerar que justamente hoy está aquí solicitando nuevamente una intervención debido a las sensaciones que han tenido y que no ha sido algo que hayan ganado las entidades a tal grado de evitarlo o de dirigirlo a otro canal de respuesta o de resolución, sino que siguen siendo o queriendo estar en contacto con su aspecto luz. Eso es de valorarse. En efecto, esto es debido al acompañamiento que se tiene, pero también ha sido una parte asertiva por parte de él, donde él quiere seguir la misma línea y donde no permite una dominación. Bien, bien, Araricha. Ahora sí, entonces, gracias por la información. Me vas a dejar con Sandra. Bueno, haz Gracias. cambio. Ahora. Bien, Sandra, observas que Araricia elimina a Lemur que está ahí acompañando, que estaba observando todas las circunstancias, lo elimina por completo y ahora sí me confirmas que sientes que desaparece todo vínculo con esta facción. Lo desaparece y estamos confirmando que no haya ningún vínculo. Mm, limpio todo. Bien, observas que los humanos luz ingresan en los aspectos físicos correspondientes, se expanden en ellos. Listo, Diego. Bien, comenzamos a volver, Sandra. Bueno, te despides. Lista, Diego. 5. Comienzas a despertar, sientes tu cuerpo.